Buenas tardes. Vamos a dar inicio y continuidad al desarrollo de la presente materia, que es la de Derecho del Trabajo. Si se quiere, pues, continuando y dándole un feliz término a la misma. Ya hemos hablado un poco de todos esos conceptos formales, de dónde viene, de cuáles son sus fundamentos, de la importancia de los principios del objeto, de las personas, eh, de las entidades de trabajo, de la relación de trabajo en sí, algunos aspectos jurisprudenciales, el contrato del trabajo, el salario, de las clases de salario que son muy importantes. En la anterior sesión estuvimos hablando de la jornada de trabajo y de los límites a la misma, quedando claro que, bueno, que existen tres tipos de jornada: jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. Lo, lo conversamos y lo explicamos en la anterior oportunidad. Eh, ¿Por qué, para qué es importante tener claro lo que es una jornada de trabajo y cuáles son sus límites? Como ya lo dijimos, aparte, esta jornada de trabajo, en principio la jornada diurna, va a constar de 40 horas a la semana de trabajo. Jornada mixta, 37.5, jornada nocturna, 35 horas a la semana. Entonces, allí tenemos que tener claro por qué. Porque cuando se sobrepasa estos límites a la jornada, pues vamos a generar el siguiente concepto al que vamos a pasar. Y pues no es nada más y nada menos que lo que son las horas extraordinarias. Ahora, antes de pasar a esas horas extraordinarias, vamos, en cuanto a estas jornadas de trabajo, pues que tienen también unos límites en cuanto a sus trabajos. La ley en su artículo 178 nos va a establecer qué son las jornadas extraordinarias. Entonces, esas horas extraordinarias, pues evidentemente son las que están laboradas fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Estas horas son de carácter accidental, de carácter eventual, es decir, no es la regla, son las excepciones a la regla, y pues permitirá laborarlas solo para atender algún trabajo de emergencia o algún tipo de imprevisto que se pueda presentar en la entidad de trabajo con ocasión de la jornada. Ahora, ¿por qué se dice ello? Porque inclusive la ley, para que no queden dudas de ello, pues nos dice que eh, debe existir una autorización por parte de la autoridad administrativa, en este caso por las inspectorías del trabajo, para que sea esta institución la que, previa solicitud de las entidades de trabajo, pues puedan trabajar previa a esa solicitud y sean autorizadas por el inspector del trabajo. Hay que solicitar, hay que hacer esta solicitud para trabajar horas extras, para que estemos dentro del marco de la legalidad de nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2002. Si no se hace, nos establece una sanción que nos la conseguimos en la última parte del 182, en el cual
cuando se laboren horas extraordinarias sin autorización del inspector del trabajo, deberán pagarse con el doble del recargo en la presente ley, para que tengamos claro ese carácter accidental o eventual o excepcional de las horas extraordinarias según esta ley vigente sustantiva. También debemos tener claro que la duración del trabajo en las horas extraordinarias tenemos ciertos parámetros establecidos taxativamente en la legislación. ¿Cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, la duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de 10 horas diarias. No puede exceder de 10 horas diarias. En principio, evidentemente hay excepciones para ello. Otra de las limitaciones es que no se podrá laborar más de 10 horas extraordinarias semanales. Más de 10 horas extraordinarias separadas, 10 horas extraordinarias semanales. No establece la ley como una limitante. Tampoco se podrá laborar más de 100 horas extraordinarias por año. El Ejecutivo Nacional, cuando sea necesario, puede modificar estas limitaciones establecidas en el artículo respectivo con estas actividades. Ahora, recordemos que tenemos un reglamento parcial sobre las jornadas y el tiempo de trabajo en las entidades de trabajo. Este reglamento, pues, amplía un poco las especificaciones en cuanto a la jornada de trabajo. Ahora, en la práctica, este artículo se aferra bastante a los tribunales en el sentido de que cuando existe un alegato del trabajador que labora más de 10 horas extraordinarias semanales o más de 100 horas extraordinarias al año y no existe la prueba suficiente por la parte laboral, por la parte del trabajador, pues entonces los tribunales se limitan a condenar máximo, este límite máximo es el que condenan los tribunales. Independientemente de que la realidad sea mayor, o en algunos casos mucho mayor, pues si no existe la prueba, o no se lograra, a pesar de algún medio probatorio que pueda existir, si no se lograra comprobar efectivamente, pues las sentencias eh, a través de los tribunales se ajustan a estos límites como máximo. Entonces, vamos a hablar un poco de esas horas extraordinarias. Horas extraordinarias que debemos tener muy claro que lo vamos a conseguir en el artículo 118 y pues el procedimiento es el siguiente, tal y como establece allí este articulado. Como existen 3 jornadas, pues entonces vamos a hacer en el papel esas 3 cálculos, esas 3 formas de cómo calcular estas horas extraordinarias. En el caso de la jornada diurna, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que existe un salario que en principio, vamos a hablar de la generalidad, el salario mensual. Existe un salario mensual, recordemos que ese salario mensual, para obtener un salario diario, debemos obtener la 30ª parte, es decir, debemos dividir ese salario mensual entre 30 para así obtener un salario diario, que puede ser un salario diario básico o un salario normal diario, dependiendo de las incidencias y de los distintos apercibimientos que cualquiera de esos ingresos que se suman al salario que reciben de forma normal, habitual y común para formar este salario normal. Entonces, si ya tenemos un salario normal diario, salario básico diario, dependiendo de cuál sean los casos,
o teniendo ya un diario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos ya cuál es el salario diario, pues lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. En el caso del salario, en el caso de la jornada diurna, ¿sí? Vamos a dividir ese salario entre el número de las horas por jornada. ¿Cuántas horas corresponde a la jornada diurna? Corresponde a 8 horas en la jornada diurna, ¿sí? Por día. Entonces, dividimos el salario entre el número de horas por jornada, que son 8. El resultado del dividir el salario entre ese 8 que es en la jornada diurna, pues nos va a dar un valor que es ese valor de la hora diurna. Ese sería el valor de la hora normal, ¿sí? El valor de la hora normal en una jornada diurna. Pero cuando superan esas 8 horas al día, pues ya pasa a ser horas extraordinarias y resulta que ese valor de la hora normal, pues lo vamos a multiplicar por un recargo del 50%. Entonces, le agregaríamos el salario normal de la jornada diurna, le vamos a agregar ese 50% y allí pues obtendremos lo que es el valor de una hora extra diurna. Lo mismo vamos a hacer, pero con la jornada nocturna, ajustándolo a la ley, ajustándolo a lo que es el número de horas en esta jornada. Igual, para obtener la hora extraordinaria, pues entonces determinamos el salario diario y ese salario diario lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. En este caso, al ser nocturna, pues entonces vamos a dividir el salario diario entre 7, que son las horas permitidas por jornada nocturna. Allí, al hacer esta división, vamos a obtener un valor de una hora extra, no, perdón, de una hora normal, al cual le vamos a multiplicar en principio por el 50%. A esto le vamos a multiplicar, a este 50% nos va a dar un valor. Este valor lo anotamos allí y luego vamos a este valor a sumarle un 30% adicional. Ahora, pudieran ustedes decir, bueno, pero no es lo mismo que hagamos una operación directa en el sentido de que cuando ya tenemos el valor de la hora normal, pues lo sumamos o lo multiplicamos, perdón, por el 80% y listo. No, no es lo mismo. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. Entonces, en la jornada nocturna, el valor de la hora normal lo vamos a multiplicar en principio por 50% y ese valor por el 30%. Y allí, de la suma de eso, vamos a obtener el valor de la hora extraordinaria nocturna. Igual en el caso de las horas mixtas, vamos a aplicar el mismo procedimiento. En vez de hacerlo por 8, que es la diurna, en vez de hacerlo por 7, que es la nocturna, pues acá lo vamos a hacer por 7 y el valor de esa hora normal lo vamos a multiplicar por el 50%. Es lo mismo que con la diurna, que es el mismo porcentaje, pero la diferencia es el número de horas de esa jornada mixta, que son 7.5. Entonces allí, pues vamos a obtener el valor de esas horas extraordinarias. La ley igualmente me establece unos conceptos como lo son eh, el tema de estos días hábiles feriados. Taxativamente nos lo establece el 184 y nos dice que van a ser días feriados. Todos son días feriados a los efectos de esta ley lo siguiente. En principio, todos los días del año van a ser hábiles para el trabajo, con la excepción de los días feriados. Y la ley entonces nos establece taxativamente cuáles son los feriados. En primer lugar, los domingos.
Todos los domingos son días feriados. En segundo lugar, vamos a conseguir el 1 de enero, el lunes y martes de carnaval, el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, el 24 y 25 y 31 de diciembre. Estos días son feriados. También los que señalen la ley de fiestas nacionales, así como los que hayan declarado festivo el gobierno nacional por los estados o por las municipalidades, hasta un límite total de 3 por año. Ojo con esto. Recordemos que muchos estados o muchas municipalidades decretan varios días feriados a los efectos de las celebraciones regionales o locales, como, bueno, acá tenemos un ejemplo muy claro, el tema de la feria, el tema del santo, eh, el tema los temas religiosos. Entonces, evidentemente, aquí la ley nos pone un límite, hasta un límite total de 3 días por año, para que lo tengamos en cuenta. Durante los días feriados se van a suspender las labores y pues van a permanecer cerradas para el público las entidades de trabajo. Esto sin que se pueda efectuar trabajo de ninguna especie. Evidentemente, esta regla tiene excepciones previstas en la ley. Sabemos que hay excepciones, sabemos que escapan de estas disposiciones las entidades de trabajo que se dedican a productos de primera necesidad, productos de salud, productos de servicios públicos, los cuales no pueden ser eh, o están dentro de estas excepciones. Como le digo, razones de interés público, razones técnicas y pues evidentemente por ello pues no están dentro de estos límites, dentro de estas excepciones y deberán laborar. Ajá. Luego vamos a conseguir en el artículo 188 lo que son el descanso compensatorio. Cuando los trabajadores hubieran prestado sus servicios en un día domingo o en el día en que le corresponda su descanso semanal obligatorio, bien por 4 horas o por más horas, va a tener siempre el derecho a un día completo de salario y además de un descanso compensatorio. Esto como regla. Ahora, cuando haya trabajado menos de 4 horas, tendrá derecho a medio día de salario e igual al descanso compensatorio. Estos descansos deben concederse en la semana inmediatamente siguiente al domingo y el día de descanso semanal obligatorio en que pues este lo hubiese prestado. Esto para que tengamos claro, ese descanso compensatorio es siempre un derecho adquirido que el trabajador no puede, la entidad de trabajo no puede liberarse de ello. Y evidentemente, cuando no existe ese descanso compensatorio, el reglamento parcial nos establece que pudiera sumársele un día adicional como en término adicional, los días de descanso en las vacaciones, o en la práctica también se ve que esos días son demandados como días hábiles de trabajo no cancelados, no pagados. Entonces, se puede perfectamente reclamar. Ahora, existe un articulado referido a lo que es la participación, los beneficios de la empresa. Esto lo vamos a conseguir en el artículo 131 de la ley sustantiva. ¿Qué pasa? El 131 me va a hablar de lo que son eh, estos beneficios, por cuanto siempre las entidades de trabajo deben distribuir por lo menos el 15%
de los beneficios líquidos que hubiera obtenido la entidad de trabajo en su ejercicio económico anual. En estos casos, se debe entender que esos beneficios es la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, esta obligación tendrá respecto a cada trabajador como un límite mínimo 30 días de salario y como un límite máximo 124 meses o 120 días de salario. Cuando el trabajador no hubiese elaborado todo el año, esa bonificación se va a ir a la parte proporcional con respecto a meses completos de servicio prestado cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre de ese ejercicio económico fiscal y esa liquidación de la parte pues se va a ajustar a ello. Es allí cuando Allí cuando hablamos de utilidades anuales, si tuvo todo el año, pues le corresponde ese límite mínimo o límite máximo. Y en el caso de no cubrir todo el año, pues en base a los meses completos vamos a hablar de esos beneficios o utilidades fraccionados. Porque pues no cumplió todo el año, pues vamos solamente a una fracción. También conseguimos en el artículo 132 en el cual establecen, eh, en este caso, para entidades de trabajo que tengan fines de lucro, pues deberán pagar esa bonificación dentro de los primeros 15 días de diciembre, una cantidad equivalente a 30 días de salario, que es imputable a la participación en los beneficios o utilidades que pudieran corresponder a los trabajadores en el año económico respectivo de acuerdo con lo establecido en la ley. Entonces, allí para que tengamos, no son dos conceptos distintos, son conceptos que cubren cualquiera de los casos que se puedan presentar. El mínimo del reclamo siempre van a ser 30 días de salario. ¿Cómo se determina el monto distribuible en estos casos? Bueno, el 133 de la ley nos dice que eh, para determinarlo se va a tomar como base la declaración que hubiera presentado la entidad de trabajo ante la administración tributaria de lo que es el impuesto sobre la renta. Cuando el monto de los beneficios resulte mayor de lo declarado, la entidad de trabajo estará obligada a efectuar una distribución adicional dentro del mes siguiente a la fecha en que se haga esa declaración y se determine que hubo una cantidad mayor. Pero pues como le dije, existe un límite mínimo de 30 y un límite máximo de 120 en principio. ¿Cuál es la oportunidad para el pago de la participación de los beneficios y utilidades? Lo vamos a conseguir en el 137. Esa cantidad que le corresponde al trabajador, pues deberá pagarse dentro de los 2 meses inmediatamente, dentro de los 2 meses inmediatamente siguientes al día del cierre del ejercicio de la entidad de trabajo. Existe una excepción, ¿sí? Existe una excepción que en algunos casos eh, podrán los trabajadores de una entidad de trabajo pues solicitar a la administración tributaria el examen y verificación de los respectivos inventarios y balanzas para comprobar que la renta que se obtuvo en uno o más ejercicios anuales es evidentemente el que está aportando el patrón y se ajuste a, a la realidad. Esa administración tributaria rendirá su informe en un lapso que no es mayor a 6 meses. Este informe deberá ser remitido a los solicitantes, al patrono o patrona y a la inspectoría del trabajo. Bueno, eh,
Y esto no escapa de que exista convencionalmente unas utilidades convenidas a los efectos de unos beneficios adicionales al trabajador. Ahí es cuando hablamos de las famosas liberalidades que puede tener el patrono para con sus trabajadores obtener algunos otros beneficios adicionales a la ley. Vamos a hablar aquí de algo muy importante como son las vacaciones. Recordemos, vacaciones como un beneficio de carácter social, un concepto de carácter social, el cual es fundamental para el descanso de los patronos. El 190 nos establece que cuando un trabajador cumpla un año de servicio o de trabajo ininterrumpido para un patrono, pues cumplido ese año va a disfrutar de un periodo de vacaciones que son vacaciones remuneradas que al año se va a otorgar el beneficio de 15 días hábiles. Y si en los años sucesivos, pues tendrá derecho además a un día adicional por año de servicio prestado, hasta un máximo de 15 días hábiles. Es decir, el primer año va a recibir 15 días, el segundo año serían 16, el tercero 17 y así sucesivamente. Tenemos que tener claro que esas vacaciones son descanso remunerado. Es decir, usted cumple un año, debería, según la ley, salir de vacaciones, no asistir al trabajo y que ese descanso adicionalmente va a ser remunerado. Esos 15 días en principio al año deben ser pagados mientras usted sale de vacaciones. Entonces, las vacaciones tienen dos cosas: vacaciones, descanso, vacaciones, pago. Son dos cosas que se unen para formar este concepto de vacaciones. Tiene un límite, como lo decimos, de 15 días, 15 días adicionales, es decir, un trabajador por mucha antigüedad, pues entonces va a tener hasta 30 días de vacaciones en estos casos. Adicionalmente a ello, el concepto de vacaciones trae consigo el concepto de bono vacacional. Vienen, si se quiere, amorrochados. Al acceder al beneficio de vacaciones, se accede al beneficio del bono vacacional, tal y como lo conseguimos en el 192. El 192, pues vamos a conseguir ese bono vacacional. Pero antes de ello, no podemos pasar por alto lo que son las vacaciones colectivas. Y es que existen entidades de trabajo en los cuales existen lapsos a través del año en los cuales suspenden completamente todas las actividades al año. Todas las actividades del año la suspenden y pues cierran completamente sus instalaciones, y es allí cuando hablamos eh, de vacaciones colectivas. Entonces a cada trabajador, en dado caso que no hayan accedido al número de días que corresponde para el primer año, pues se les van a imputar para las vacaciones posteriormente cuando cumpla el año. Eh, Esto se da mayormente, bueno, en general lo pueden aplicar cualquier tipo de empresa, pero mayormente se da en empresas grandes que tengan algunas convenciones colectivas en el cual pues salen en determinadas épocas del año todos sus grupos de trabajadores. Eh, bueno, esto con respecto a lo que es estas vacaciones colectivas, ¿sí? Que es una figura eh, novedosa, pero no nueva en el derecho laboral. Les hablaba que el bono vacacional vamos a conseguir que en esa oportunidad del disfrute de las vacaciones el trabajador adicionalmente va a recibir como beneficio ese bono vacacional, que es el equivalente a 15 días por año trabajado y adicionalmente un día adicional por año de antigüedad, mismo caso que las vacaciones.
si se quiere, ganan o son conceptos similares. También, pues, tenemos que tener claro que ambos conceptos, tanto vacaciones como bono vacacional, cuando no han cumplido el año completo, también se pueden y se deben pagar la fracción por meses completos trabajados. ¿Cuál es la oportunidad de pago del salario o de esas vacaciones? Así conseguimos el artículo 194, en el cual nos dice que el pago del salario correspondiente a los días de vacaciones debe efectuarse al inicio de ellas. Ojo con eso. Aunque pareciera muy lógico, pues la ley ya nos establece que vas a salir de vacaciones, le das el beneficio de pago en el inicio de la oportunidad de esa vacación, no al final. La ley nos dice que es al principio. Cuando haya de pagarse además la alimentación o alojamiento o ambas cosas, pues su pago se hará también al comienzo de las mismas. Recuerden que el beneficio de alimentación pues va también incluido allí en estos temas cuando está el derecho de las vacaciones adquiridas. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar de algo que venía ya siendo regulada por la jurisprudencia y con la nueva ley pues incluyó el tema de las vacaciones no disfrutadas. Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado, ¿sí?, de ese periodo vacacional a que legalmente tiene derecho, pues el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente calculado al salario normal devengado a la fecha de terminación de la relación de trabajo. Eso ocurre mucho, ¿por qué? Porque se da en la práctica que hay trabajadores que tienen un año interrumpido de trabajo y entonces el patrono le dice, no, no salga de vacaciones porque te necesito, no tengo quien cubra tus vacaciones. Mejor quédese trabajando que yo le pago igual las vacaciones, pero trabájelas porque no tengo quien le cubra. A veces por la necesidad el trabajador continúa trabajando, pero lo que el patrono a veces no maneja o no sé, por desconocimiento o cualquier otra circunstancia, pues lo hace y resulta que cuando termine la relación de trabajo, esas vacaciones que no fueron disfrutadas van a tener que ser canceladas con el último salario percibido por el trabajo. Vacaciones fraccionadas, como les comenté, pues bueno, lo vamos a conseguir en el 196. Cuando no se cumpla el año, pues tiene el derecho a esa fracción del pago de las vacaciones. ¿Cuál es la oportunidad para el disfrute de ese periodo vacacional? Eh, bueno, en principio, eh, el trabajador debe tomar sus vacaciones anuales, ¿sí? Pero hay casos en que pudiera ser fijada por convenio entre el trabajador y el patrono. Si no llegaran a un acuerdo, pues tendrían que acudir a la Inspectoría del Trabajo a los efectos de que fijen la misma. ¿Por qué? Pues hay veces que las vacaciones anuales pues no pueden posponerse más allá de 3 meses a partir de la fecha en que nació el derecho, salvo en algún caso de acumulación o alguna postergación familiar que esté regulada en la ley. ¿Cuál es el disfrute efectivo? En las vacaciones no podrá comprenderse el término en que el trabajador esté incapacitado o incapacitada para el trabajo o cualquier otra causa no imputable al trabajador. Había una práctica en el cual decía, no, pero a ti te corresponden unas vacaciones, pero ¿te acuerdas que estás enfermo? No importa, ya con eso cubre las vacaciones. No, para eso conseguimos el artículo 201 de la ley a los efectos de regular estos casos. Inasistencia en el disfrute de vacaciones. ¿Qué pasa? Según la ley, no se podrá considerar como interrupción en la continuidad del servicio del trabajador para el disfrute del derecho de esas vacaciones remuneradas su inasistencia al trabajo por una causa siempre y cuando esté
justificada. Ojo, siempre y cuando sea una causa justificada. Esos periodos de inasistencia al trabajo sin causa justificada, en cuanto totalicen 7 o más días al año, podrán imputarse al periodo vacacional anual a que tiene derecho el trabajador, siempre que el patrono pues le hubiera pagado el salario correspondiente a esos días de inasistencia. Ojo, si un trabajador injustificadamente no asiste a su puesto de trabajo, pero igual el patrón no se lo pagó, pues no está dentro de este supuesto. Ahora, si se lo pagó, pues evidentemente sí puede imputarle esos días, imputárselo a los días del disfrute vacacional. Eh, ¿Cuáles son las causas de inasistencia justificadas de inasistencia al trabajo? Pues bueno, una de esas será la ausencia autorizada por el patrono y la ausencia debido a algún tipo de enfermedad o accidente u otras debidamente comprobadas. La ley me exige un registro de vacaciones, que el patrono pues debe llevar ese registro según lo establezca el reglamento de la ley. Y esa es una de las formalidades a la hora de un pleito jurídico, a la hora de existir una disputa judicial. Debe llevarse y este es uno de los medios de prueba para verificar si efectivamente disfrutó o no de las vacaciones. Dentro de otro de los pagos de los beneficios, pues tenemos las prestaciones sociales, artículo 142 literal A. Estos son las prestaciones sociales, es lo que conocíamos antes en la ley del 97 como la prestación de antigüedad o simplemente antigüedad. Hoy la conocemos como prestaciones sociales establecidas en el artículo 142. El artículo 142 me establece varios literales de cómo se debe calcular este concepto. El literal A me dice que el trabajador tiene derecho a 15 días de salario de integral, 15 días de salario integral, según el trimestre laborado. Entonces, ingresó el trabajador, va a tener en su primer trimestre de trabajo, pues 15 días eh, 15 días que corresponden por este concepto que están atribuidos con el salario de ese respectivo trimestre. Ahora, cuando ya el trabajador cumple un año, va a tener en ese trimestre eh, esos 15 días más 2 días adicionales por antigüedad. O sea, a partir del primer año el trabajador por la antigüedad en la empresa se le va a sumar adicionalmente a los 15 días por trimestre, pero en la fecha de cuando cumple el año, 2 días adicionales. No es que van a ser en el segundo año 17 para todos los trimestres, no. Son 15 en el respectivo trimestre y cuando cumple el año, 2 días por la antigüedad. Esto como un beneficio único anual. Ajá. Ahora, en el caso de las vacaciones, perdón, en el artículo, antes de pasar a eso, en el artículo 142 también vamos a conseguir lo que es el famoso recálculo. El literal C nos dice que cuando la relación de trabajo terminara por cualquier causa, pues se deben calcular las prestaciones sociales con base a 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses. ¿Con qué salario? Con el último salario. Entonces allí tenemos que hacer un cálculo. 142 literal A y B, literal C, que en este caso el literal C es 30 días por año con el último salario, 30 días de salario por cada año o fracción superior a 6 meses. Si un trabajador tiene un año y 7 meses y termina su relación de trabajo, pues en el caso del recálculo del literal C, van a ser eh, por año y 7 meses, serían 60 días con el último salario. Si es el caso negativo, un año y 5 meses, serían solo 30 días de salario. Esto para que bueno, tengamos en cuenta este concepto. Este concepto adicionalmente genera una garantía de prestaciones que se va a ver reflejado por unos intereses que va a devengar los montos de este concepto calculados a la tasa de interés del Banco Central de Venezuela. Ahora, con respecto a vacaciones, ¿sí? Vacaciones,
en el cual vamos a ver que existen dos tipos de vacaciones. En las vacaciones existen dos tipos de salario, un salario fijo y un salario variable. En el caso de cuál es el salario para pagar las vacaciones, cuando es un salario fijo, pues es el salario que corresponde al momento del disfrute. El trabajador le corresponde salir el 15 de enero del 2024, el salario, en el caso del salario fijo, pues va a ser el que le corresponda en ese último mes. En el caso de ser un salario variable, pues entonces no va a ser el salario normal para el pago de las vacaciones va a ser con el promedio de los 3 meses anteriores al disfrute. Eso con unas variables de cómo calcular estas vacaciones con los distintos tipos de modalidades de trabajo. Salario variable, salario fijo. No les comenté atrás los días feriados. En el artículo 121 nos dice que deben ser pagados con lo que es el salario normal diario con un recargo del 50%. Esto en el caso de ser trabajador. Entonces, pues bueno, esto a grandes rasgos de lo que es estos importantes beneficios laborales. Recordemos, la ley sustantiva nos establece toda la regulación de lo que es la relación de trabajo, como ya les mencioné ahora. Existen unos conceptos básicos que siempre tienen que estar reflejados en ese paquete, por llamarlo de alguna forma, en ese paquete de lo que es las prestaciones sociales. Prestaciones sociales, no solo referido al 142, sino prestaciones sociales y demás conceptos o a creencias laborales, los cuales, en principio, los básicos, ¿cuáles serían? El 142, que son prestaciones sociales o antigüedad, como se conocía anteriormente, las vacaciones, ¿sí? Según el 190 siguientes, el bono vacacional y las utilidades. Estos son los conceptos básicos. Adicionalmente a ello, dependiendo de la relación de trabajo, existen otros conceptos extraordinarios generados por el tipo de relación de trabajo, como pudieran ser algunos días, algunas jornadas extraordinarias, el cobro de esas jornadas extraordinarias, el cobro también de lo que pudiera ser en el caso de la jornada nocturna, de la generación de horas extras nocturnas y como consecuencia de ello en la jornada nocturna hay un bono nocturno. Eso serían conceptos en sí extraordinarios y algunos días feriados o de descanso que fueron laborados también forman parte de esos conceptos extraordinarios. Y cualquier otro concepto, en el caso de convenciones colectivas, en el cual pues se van a generar una serie de conceptos adicionales que nos establecen mejores condiciones a los efectos de la relación de trabajo. Ahora, tenemos que igualmente pues tener claro que hay una institución la cual es el tema de la prescripción. La prescripción en nuestra ley laboral tuvo un avance significativo en el cual anteriormente en la ley derogada, pues las prestaciones sociales solo se podían reclamar al año. Si no lo hacías en el año, perdías el derecho al cobro de las mismas. Pues eso se veía en la práctica que muchos trabajadores a última hora salían corriendo e inclusive tenían que registrar algunas demandas a los efectos de que no le fuera a prescribir, es decir, que no le fuera a cesar el derecho, porque las prescripciones, recordemos que es eh, la pérdida o la obtención de un beneficio a través por el transcurso del paso del tiempo. Entonces, en estos casos, la ley en el artículo 51 nos establece que las acciones que son provenientes de los reclamos por prestaciones sociales en nuestra ley pues van a prescribir al cumplirse los 10 años contados desde la fecha de la terminación de la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en la Constitución. El resto de las acciones provenientes de las relaciones de trabajo pues van a prescribir al cumplirse 5 años contados a partir de la fecha de la terminación
de la prestación de los servicios. En los casos de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, el lapso de prescripción es de 5 años y se aplicará conforme a lo establecido a la LOCSIMAT, es decir, a la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Evidentemente, esta prescripción tiene unas formas de interrumpirse, tales como la introducción de una demanda judicial, así sea interpuesta ante un juez que sea incompetente, igual tiene validez, se interrumpe esa prescripción por algún tipo de reclamación hecha ante algún organismo administrativo de lo ejecutivo competente. Cuando se trata de reclamaciones contra la República, igualmente, pues allí se puede hacer ante estos organismos y por alguna reclamación por una inspectoría del trabajo, cualquier autoridad administrativa, esto interrumpe este lapso de prescripción para no perder esos derechos laborales. Bueno, entonces, estamos llegando así al final del desarrollo de la presente materia. La verdad, para mí es un gusto acompañarlos en el desarrollo de la misma. Igualmente abiertos, igualmente a sus órdenes, a los efectos de cualquier duda o pregunta que tengan a los efectos de aclararla, pues con mucho gusto estaré a través de los medios que ustedes conocen de la plataforma del Jitsi y pues allí podemos complementar. Por el momento pues es todo, de verdad muchas gracias por su atención y para servirles en todo lo que les pueda hacer. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.